Hola, en esta cápsula vamos a hablar acerca de los comportamientos disruptivos, vamos a definirlos y hablar un poco acerca de las causas de este tipo de comportamiento. Partamos entonces definiendo qué son los comportamientos disruptivos. Para esto quiero que partamos haciéndonos algunas preguntas que iremos respondiendo a lo largo de la cápsula. Lo primero es que quiero que piensen qué diferencia una conducta adecuada de una inadecuada. En una cápsula anterior ya definimos qué son los comportamientos y si recuerdan son cualquier acción que yo realizo interna o externa frente a mi ambiente o mi contexto y que es observable y medible. Si ven, esa es una definición muy general y ahora entonces tenemos que pensar de todas esas acciones que nosotros hacemos todos los días, todo el tiempo, cuáles son adecuadas, cuáles son inadecuadas y cómo definimos esa diferencia. Quiero que piensen también un poco acerca de cuáles son las conductas inadecuadas más comunes y en esto probablemente van a pensar en personas en particular, ¿cierto? En chicos con los que ustedes trabajan, en sus hijos, en personas que conocen. Y de acuerdo con eso, vamos a ver que hay algunas diferencias probablemente en cuáles son las conductas inadecuadas o disruptivas más comunes. Ahora quiero que piensen qué hace que una conducta inadecuada aparezca en una situación particular. En una cápsula anterior hablamos también un poco sobre cómo aprendemos los comportamientos, cómo aprendemos a comportarnos como lo hacemos. Y después de eso tenemos que entender entonces en un contexto, en una situación particular, qué es lo que hace que la persona responda o realice una acción que es una conducta inadecuada o disruptiva versus una persona que realiza una conducta que es adecuada o que es esperable para el contexto. Y finalmente, que es algo que vamos a ver a lo largo de las otras cápsulas, quiero que se pregunten sobre si es posible prevenir la presentación o la aparición de estas conductas disruptivas o inadecuadas y qué será lo que hacemos para poder prevenirlas. Ya hicieron cada uno su análisis, su reflexión. Ahora quiero pasar a hacer algunas definiciones. ¿Qué son entonces los comportamientos disruptivos? Los comportamientos disruptivos podríamos definirlos como comportamientos que tienen consecuencias no deseadas, que transgreden algunas normas sociales o que no son efectivos para lograr un objetivo. Y en general, los comportamientos disruptivos son en muchas ocasiones los que llevan a que la persona se haga daño a sí mismo o dañe a otros o dañe objetos. En esta definición entonces vemos que lo que hace que un comportamiento sea adecuado o inadecuado es la valoración que hacemos del comportamiento en un contexto. Un comportamiento puede ser adecuado en un contexto porque se adecua, por ejemplo, a las normas sociales de lo que se espera en ese contexto, mientras que la misma conducta en otro contexto no puede ser considerada adecuada. Un ejemplo de esto es, si yo estoy en la sala de clases, se espera que yo esté en silencio, prestando atención, entonces una persona o un niño que está haciendo ruidos, que está hablando, que se está riendo fuerte, tendría una conducta disruptiva. En ese contexto, nos esperan esas conductas, pero además está teniendo consecuencias no deseadas porque interrumpe la clase, no deja que las demás personas participen. Por otro lado, si estamos en el recreo, nosotros esperamos que los niños estén riéndose, haciendo ruido, jugando, moviéndose, y un niño que esté sentado, quieto, callado, probablemente nos va a llamar la atención.
Si ven entonces, la valoración de que el comportamiento es disruptivo o no tiene que ver, como les decía, con factores externos como las normas sociales, como el impacto que tiene en el contexto y en las más complejas, digamos, de manejar, van a ser comportamientos que pueden llevar a la persona a hacerse daño a sí mismo o hacer daño a otros o a, por ejemplo, los elementos de la casa o de la sala. ¿Cómo podemos identificar entonces si un comportamiento que estamos observando es disruptivo? Podemos hacernos varias preguntas. Preguntas como si el comportamiento que estamos observando interfiere con el desarrollo y el aprendizaje. El ejemplo que les daba en la diapositiva anterior sobre las conductas o los comportamientos en la sala de clase es un ejemplo de esto. Una segunda pregunta es si los comportamientos son disruptivos en la casa, el colegio o el trabajo, es decir, se interfieren con las actividades cotidianas de la persona y de otros en estos distintos contextos o en cualquier contexto. Podemos preguntarnos también si el comportamiento es perjudicial para la persona o para otros. Como veíamos, un comportamiento puede llevar a hacerme daño a mí mismo o a hacer daño a otros, y ahí vamos a considerar entonces que es un comportamiento disruptivo. Y finalmente, si el comportamiento es diferente de lo que normalmente se esperaría con una persona con el mismo nivel de desarrollo. Y esto es un punto que es particularmente importante cuando estamos trabajando con personas que tienen alguna condición del neurodesarrollo, porque como parte de la condición se espera muchas veces que en algunas áreas la persona tenga un nivel de desarrollo distinto al de sus pares, y entonces vamos a tener una expectativa de conductas distintas. En este punto entonces es muy importante que nosotros, cuando estamos evaluando si una conducta realmente es disruptiva o no, pensemos en esa persona en particular y en el nivel de desarrollo, en lo que se espera para ese nivel de desarrollo. Y en este sentido, entonces, volvemos a la definición de comportamientos disruptivos, en los que entendemos que el comportamiento es disruptivo o no, de acuerdo con una evaluación externa que se hace de ese comportamiento en un contexto particular. Porque es importante tener clara esta definición de que es un comportamiento disruptivo y hacernos estas preguntas para verificar si un comportamiento que nos molesta en algún momento o que quisiéramos que una persona cambie es disruptivo, porque de esa manera nosotros vamos a poder definir claramente el comportamiento que queremos modificar y además vamos a identificar cuáles son los comportamientos sobre los que sí queremos trabajar o no, porque si hay un comportamiento que a alguna persona, por ejemplo, le molesta, pero que cuando hacemos esta evaluación vemos que en lo objetivo es algo que no podemos definir como un comportamiento disruptivo, entonces vamos a tener que hacer una evaluación más profunda acerca de lo que está pasando y de si necesariamente es un comportamiento que la persona necesita cambiar o no. Pasemos ahora a hablar de por qué se presentan los comportamientos disruptivos. En la cápsula 1 vieron que los comportamientos siempre aparecen en un contexto, siempre tienen una razón y siempre tienen una función. Eso mismo sucede con los comportamientos inadecuados. Cualquier comportamiento tiene una razón. Hay una cosa importante, sí, y es que nosotros vamos a necesitar, para poder modificar estos comportamientos, identificar cuáles son todos los factores que están interviniendo para la aparición de ese comportamiento y para su mantenimiento, y sobre esos es que vamos a actuar. Entonces, es importante que tengamos una mirada amplia acerca de los factores que influyen, no solamente en el comportamiento particular específico, sino en general en el contexto y en la historia de vida de ese chico, de esa chica, de esa persona, de manera que además podamos tener una comprensión amplia del desarrollo de esas conductas en esa persona. Esto es especialmente relevante cuando queremos trabajar, por ejemplo, con un adolescente que tiene una historia de vida particular
y que presenta conductas de difícil manejo o conductas inadecuadas en múltiples contextos, en distintas situaciones y momentos. Un modelo que nos puede ayudar entonces a comprender estas características es este modelo de el autor Barclay, que lo que dice Barclay es la conducta desafiante no aparece porque sí, que es algo que ya habíamos visto, sino que aparece como respuesta a una interacción de distintos factores. Ya hemos hablado antes de las interacciones. Y en estos factores, Barclay incluye primero las características del niño, segundo las características del padre o del cuidador, que en este caso puede ser un profesor, puede ser un cuidador formal o informal. Y en esa interacción se dan entonces dificultades con algunas características de la crianza que interactúan también con un contexto y en esa relación se generan entonces las conductas desafiantes. Normalmente nosotros asociamos la aparición de la conducta desafiante o de la conducta inadecuada solo con características del niño. Como que siempre se nos viene a la mente que al niño le falta autorregulación, que es que se enoja fácilmente, que no controla sus impulsos, pero esas son características que puede que el niño sí las tenga, pero que además están interactuando con otros factores que hacen que esas características disminuyan, se mantengan o no a lo largo del desarrollo y que tenemos que entender. Vamos a profundizar un poquito entonces en cada una de estas factores del modelo, pensando en cuáles son esas características del niño, de los cuidadores, de la crianza y del contexto que sabemos y que la investigación nos muestra que tiene una influencia más importante sobre la aparición o la presencia de conductas desafiantes o de difícil manejo a lo largo del desarrollo. Partamos con las características del niño. Hay algunas características que nosotros sabemos que hacen a los niños más propensos, niños o personas, ¿cierto? Pero este es un modelo que está enfocado en niños y adolescentes, pensando en cómo se desarrollan los comportamientos a lo largo de la vida. Entonces, hay algunas características de los niños, como les decía, que sabemos que hacen más probable o que hacen más vulnerable al niño a presentar conductas inadecuadas a lo largo del curso de vida en distintos contextos. Un primer factor es el temperamento. El temperamento se refiere a una característica de respuesta a su contexto con la que el niño nace y que va evolucionando y modificándose a lo largo del desarrollo en la interacción con sus cuidadores. Se ha descrito en la literatura que hay distintas características del temperamento y de acuerdo con eso se puede clasificar a los niños en niños con un temperamento fácil, con un temperamento difícil o con un temperamento difícil de entusiasmar o aplanado. En general, lo que nos muestra la evidencia es que los niños con un temperamento difícil tienden a tener más dificultades conductuales. ¿Qué tiene un niño o cómo se comporta un niño con un temperamento difícil? Son desde bebés, vamos a observar que tienen ritmos biológicos menos regulares, entonces duermen menos o el sueño es irregular, tienen problemas con la alimentación, son muy reactivos a los estímulos del ambiente, lloran fácilmente, les cuesta calmarse. Y más adelante, como les decía, el temperamento va evolucionando en el desarrollo, entonces más adelante vamos a ver que son niños que tienden a regular menos sus emociones y su conducta, tienden a ser más explosivos, les cuesta más enfrentar los cambios, por ejemplo, en el contexto, entre otros.
Si ven, esa definición del temperamento difícil nos hace sentido con la aparición o presencia de comportamientos inadecuados que generalmente tienen que ver también como con esta reactividad emocional. Esto puede llevar entonces a que, o puede estar relacionado con que el niño le cueste regular sus emociones. Vamos a volver un poco sobre esto en otras cápsulas porque nosotros lo que nos preocupa no es que aparezcan emociones negativas, sino la intensidad y con la que aparecen y qué tan fácil o difícil es para la persona regular, es decir, bajar ese nivel de la emoción. Y también con frecuencia vamos a ver entonces niños que desarrollan trastornos emocionales y esto va a ser más frecuente que lo observemos ya en la adolescencia. Trastornos o condiciones como la depresión, como los trastornos de ansiedad, que tienen que ver además con una dificultad en enfrentar o afrontar algunos factores del contexto o algunas situaciones y con características personales que dificultan el manejo de las emociones, pero ya ha llevado a un extremo en el que se vuelve un trastorno. Y otros dos factores que además nos interesan mucho en el contexto de este curso, que sabemos que son factores de vulnerabilidad para dificultades en el comportamiento, son tener una condición del neurodesarrollo, especialmente una condición asociada a discapacidad intelectual o tener dificultades en la comunicación. Ayer en la otra cápsula hablábamos acerca de cómo las conductas o los comportamientos nos pueden servir para comunicar algo y en ese sentido entonces las dificultades en la comunicación van a ser un factor importante de vulnerabilidad para presentar conductas desafiantes o que podemos considerar inadecuadas. Hablemos ahora del segundo factor, que son las características del padre. Aquí vamos a ver también algunas cosas similares. Sabemos que los trastornos emocionales, como la depresión o los trastornos ansiosos, son también un factor de riesgo para que los niños desarrollen conductas de difícil manejo y en general cualquier condición psiquiátrica puede ser un factor de riesgo en este sentido. Otro factor que ha mostrado la investigación es el embarazo temprano y en particular los embarazos no deseados. También factores del contexto ya vital de la persona como el desempleo, el abuso de sustancias, la enfermedad, como decíamos, psiquiátrica, pero también médica. Y lo que pensamos es, o lo que nos muestra la investigación, es que estas características de los papás interactúan con las características que veíamos en el niño. Entonces, si tenemos un niño que es más reactivo, que le cuesta regularse, que tiene alguna condición en la que le cuesta expresar, por ejemplo, lo que necesita o lo que siente, y además tenemos un papá que está en una situación emocional o psicosocial, por ejemplo, por desempleo, dificultades económicas, al que le cuesta acompañar, que es menos sensible con su hijo en atender las necesidades no solo físicas, sino también psicológicas y emocionales que tiene, pues va a ser un papá que no va a lograr acompañar a su hijo a aprender a regular esas emociones y obviamente entonces esto puede tener un impacto sobre los comportamientos que tiene el niño. Y un papá que tiene además estas condiciones puede ser, o estas características, puede ser un papá que no sea un buen modelo en la conducta de su hijo, lo cual también es un factor entonces que va a interactuar con las características del niño. Y esto nos lleva entonces al tercer punto, que son las dificultades en la crianza, que obviamente van a estar muy relacionadas con los dos factores que veíamos antes.
Y hay algunas características de la crianza o algunos estilos parentales que la investigación nos muestra que están más relacionados con dificultades, con la presencia de dificultades conductuales en los niños. Entonces, una crianza que se caracteriza por ser inconsistente, es decir, en donde el niño no sabe qué esperar, las normas no son claras, el mismo comportamiento a veces lo retan, a veces no, a veces lo premian, a veces no, en donde es como si el papá estuviera o el cuidador estuviera en cada situación tomando una decisión acerca de qué es lo que se quiere y no se quiere, y entonces el niño no tiene un contexto predecible. Es una característica de la crianza que va a estar relacionada con la presencia de más dificultades conductuales. Un estilo parental también o de crianza indiscriminante, en donde sin importar lo que el niño haga, la respuesta del papá va a ser la misma. Generalmente esto vamos a verlo en papás más autoritarios o que son más agresivos o papás más negligentes. Es otro factor que es relevante y que tenemos que evaluar, sobre todo porque en contextos de vulnerabilidad social, de bajo nivel socioeconómico, vamos a ver con frecuencia estos dos tipos de crianza, porque, y en general todos los que vamos a ver, porque son papás que están en unas situaciones de estrés constante, que como veíamos, si tienen otras condiciones o características asociadas, van a ser un manejo más inadecuado, entre comillas, de las situaciones en las que está su hijo, y entonces se va a generar estos comportamientos. Tenemos también en este sentido entonces la crianza sobrereactiva o muy negativa, es decir, los papás que reaccionan exageradamente frente a alguna falta o algún comportamiento inadecuado de los niños. En este contexto además es frecuente que los papás o que los cuidadores no presten atención a lo que hablábamos antes acerca de el nivel de desarrollo y lo que se espera para el nivel de desarrollo del niño. Y pueden ser cuidadores que tienen entonces expectativas poco razonables frente al comportamiento del niño, como que pueden esperar que hagan muchas cosas o que se regulen como lo haría un niño o una persona muy grande o incluso un adulto cuando para el nivel de desarrollo no corresponde. Y el contrario, digamos, sería esta crianza infrarreactiva o poco positiva, en donde vamos a tener todo lo contrario, un papá que haga lo que haga o un cuidador que haga lo que haga el niño, no está prestando atención, no nota esas conductas ni adecuadas ni inadecuadas, y eso entonces puede llevar a la presencia de más comportamientos. Y finalmente tenemos la disciplina tímida o poco monitoreo, en donde tenemos unas dificultades más en prestar atención al niño, a sus necesidades, y entonces una tendencia a la baja, digamos, a cumplir o a satisfacer esas necesidades que el niño está expresando. Si ven, estas dificultades en la crianza nuevamente no aparecen en el aire, en un papá cualquiera, con un niño cualquiera, sino en una interacción entre dos personas que generan entonces unas características en esa relación que va a estar favoreciendo o dificultando la aparición o el aprendizaje de cierto tipo de comportamiento. Y finalmente, muy importante, tenemos obviamente factores generales del contexto. Esto es algo a lo que ustedes están súper familiarizados con los chicos con los que trabajan, y que vamos a ver en general en muchas de las familias que necesitan apoyo o en muchos de los niños que tienen dificultades en el comportamiento. Y los factores que más claramente se han asociado entonces desde el contexto con la presencia de conductas o de comportamientos de difícil manejo son elementos de la relación entre los cuidadores, que la investigación se ha enfocado mucho en conflicto marital y divorcio, pero tiene que ver en general con
el contexto en donde los distintos cuidadores están de acuerdo o no están de acuerdo y si hay conflicto entre ellos. Aquí es importante que entendamos que si bien la investigación se ha enfocado aquí, hay alguna investigación ahora con familias diversas que muestra que si hay una dificultades en la relación en los cuidadores principales, sean quienes sean, vamos a observar dificultades o este va a ser un factor de vulnerabilidad. También, y esto es muy importante, el aislamiento social parental, la falta de apoyo social en las labores de la crianza. Esto es especialmente relevante, por ejemplo, en familias monoparentales, en familias de inmigrantes que no tienen ese apoyo de su familia extensa, amigos o en general como el círculo social, porque van a ser papás que van a estar en una situación probablemente de estrés mayor y eso va a impactar sobre su salud mental y entonces sobre sus prácticas de crianza y de nuevo vemos esta relación entre los distintos factores. En ese sentido, también la presencia de dificultades con la familia extendida o lo que se ha definido como familia extendida aversiva puede ser un factor que está relacionado también con el poco apoyo social entonces que van a recibir esos cuidadores. Y finalmente tenemos un par de factores que han sido súper claros en investigación su relación con la presencia de conductas de difícil manejo en el extremo además más complejo de manejar, que tienen que ver con la violencia en el contexto cercano y con la pobreza y la exposición a crimen. Estos son factores que son complicados de analizar porque implican o llevan adentro un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de pobreza, nos podemos estar refiriendo a eh, una calidad educativa menor, a poco acceso a servicios de salud, eh, podemos estar hablando de problemas con la nutrición, pero también podemos estar hablando de una situación de estrés crónico en la familia, tanto en el niño como en los papás, que va a impactar entonces sobre esa relación y sobre los comportamientos. Vamos a tener además la presencia de modelos de conductas inadecuadas, vamos a tener un contexto en donde hay ciertos comportamientos que aparecen que si bien los podemos considerar disruptivos, pueden ser adaptativos para ese contexto. Si yo estoy en un contexto muy violento, pues o tener conductas violentas puede también ser un factor que influye en mi supervivencia y entonces puede considerarse, entre comillas, adaptativo a ese contexto, aunque ponga a la persona en riesgo de problemas con la ley, de hacer daño a otros, de hacerse daño a sí mismo. Entonces, ahí tenemos unos contextos que van a ser complicados y en los que vamos a tener que hacer un trabajo además probablemente de o separar a la persona de ese contexto o un trabajo ya más a nivel macro de políticas públicas. Y en ese sentido, entonces, hay algunas políticas públicas que van a ser muy relevantes para disminuir la presencia, por ejemplo, de crimen, de dificultades en general con la ley en los adolescentes, por ejemplo, que esto lo ha mostrado bastante la investigación. Una cosa que quiero que piensen en el contexto además en el que ustedes trabajan, en el que estamos trabajando en este curso, es que eh, a veces cuando uno piensa en estos factores más macros, como que se desanima de, hay muchas cosas que no podemos hacer porque yo no puedo cambiar el contexto en el que creció ese niño, pero hay cosas en el nivel micro, en la interacción uno a una, en el día a día, que sí nos van a ayudar a modificar algunas cosas y entonces a cambiar ese curso o esa trayectoria de desarrollo de ese niño. Y eso tenemos que tenerlo siempre presente, o sea, es importante entender la interacción entre estos factores para poder ser empáticos, para poder saber qué es lo que está aportando o ayudando a que esa persona se comporte como se comporte, pero además tenemos que trabajar
con lo que tenemos y con lo que sabemos para poder ayudar a esa modificación que finalmente va a impactar el desarrollo de esa persona. Bien, y para terminar en nuestras definiciones del modelo, ya habíamos definido la conducta desafiante y en la conducta desafiante es importante además que nosotros consideremos que siempre hay un componente emocional y un componente social. Como decíamos en la definición de las conductas, el comportamiento es una acción que yo realizo, pero esa acción puede estar relacionada con factores emocionales o con factores sociales y es distinto a una conducta desafiante que tiene que ver con la desregulación emocional, con que yo no puedo regular mi propia conducta, a una conducta desafiante que tiene un componente social como por ejemplo que yo agreda a otro frente a esa emoción que estoy sintiendo, ¿cierto? Entonces ese es un elemento que también tenemos que considerar porque vamos a tener entonces dos focos distintos. Cuando yo voy a trabajar el componente emocional, voy a trabajar elementos como el reconocimiento de la emoción, la regulación de la emoción y para eso voy a poder usar unas estrategias, mientras que cuando voy a trabajar el componente social de las conductas, que ya estoy hablando más de acciones hacia el exterior, hacia otras personas, voy a usar otro tipo de estrategias y me voy a enfocar probablemente mucho en solución de problemas con conductas alternativas o con una conducta distinta a la conducta desafiante. Para terminar, quiero volver entonces sobre el modelo original que veíamos ya como con todos los detalles que conversamos y en este modelo entonces, como les decía, vemos todos los factores que están influyendo, pero además la relación entre todos esos factores, todas esas flechitas de finalmente la conducta desafiante es el producto de la interacción entre todos estos factores. Y hay una cosa importante también, y es que en esa interacción, cuando aparece la conducta desafiante, este comportamiento se vuelve un factor más de esas interacciones, porque entonces tenemos un comportamiento que va a impactar sobre su contexto, ¿cierto? Si tenemos una familia que tiene unos niveles altos de estrés, pues el comportamiento desafiante probablemente va a aumentar ese estrés, ¿cierto? Además, para un papá que tiene un niño con comportamientos desafiantes, la crianza se hace más complicada, sobre todo si entendemos además que está relacionada con el estrés que está sintiendo o la emoción que está sintiendo frente a esas tareas de la crianza. Y también, como hablábamos en muchas situaciones o contextos, el comportamiento desafiante impacta también el contexto, ¿cierto? Ese niño o ese adolescente está interactuando con otros adolescentes en su contexto que puede entonces aumentar, por ejemplo, la violencia o ciertas situaciones en el barrio, en la casa, puede dificultar aún más la relación con la familia extendida, puede impactar el apoyo social que reciben esos cuidadores porque va a ser más difícil conseguir a alguien que quiera acompañar o apoyar las labores de la crianza o que quiera quedarse con el niño para darle un respiro al cuidador, si es un niño con un comportamiento difícil. Entonces el comportamiento mismo empieza también a interactuar y esto hace que haya que intervenir en distintos niveles para romper esa cadena, pero que por ejemplo en la medida en que empiezan a disminuir los comportamientos desafiantes, pues los otros factores empiezan también a disminuir y vamos a tener entonces un círculo virtuoso de cambio. Muy bien, terminamos entonces esta cápsula acerca de los comportamientos o de las conductas desafiantes. Espero que haya quedado clara la definición de todos los factores que pueden influir en la presencia de una conducta o de muchas conductas desafiantes en un niño, en un adolescente o en un adulto.
Y les recuerdo que este curso está bajo la sombrilla Micare, que está alojado en la Universidad Andrés Bello, en la Universidad de los Andes y en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y los invito a seguir a Micare en nuestras redes sociales.